el caso de P. Diddy sigue en desarrollo y si bien ya subí un video hace un par de días hablando de su relación con Justin Bieber y una de las canciones que Justin escribió hablando de los momentos difíciles que pasó cuando era un niño, vamos a estar hablando hoy de 3 artistas que en sus propias canciones dijeron todo lo que ahora estamos sabiendo y nadie escuchó. Así que si están listos, empezamos. Para darles un poco de contexto, P. Diddy o Sean Diddy Combs o Puff Daddy, de las 3 maneras lo pueden conocer, es un rapero y productor de artistas estadounidense, quien fue arrestado el día 17 de este mes, septiembre, por una denuncia que había realizado su ex mujer durante 11 años de manera intermitente, llamada Cassandra, que lo denunció por violencia, por palabras que no puedo decir en este video, pero que las voy a dejar escritas acá abajo, y fue arrestado justamente por este caso, pero anteriormente había tenido un montón de denuncias de otras mujeres por situaciones similares y también había sido denunciado por altercados en algunas fiestas que dio, por extorsión a algunos artistas y por varias cosas más que están empezando a salir a la luz, que todo se vuelve peor y peor y peor y peor. Resulta que dentro del medio, dentro de la industria, se huele esto desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Y qué tanto tiempo? Que la primera canción que vamos a escuchar es una canción de Calle 13. De Calle 13, del primer disco de Calle 13. Para que se den una idea. La canción se llama P. D. Sonido Calle 13 de los principios. Entren, bienvenido a mi nido. No me tienen que pagar nada, yo los invito. Esto va por la casa, no me tienen que dejar propina. La receta de hoy es la especialidad de la cocina, carne cecina. Y pa' que aguanten el pico, un poco de yuca frita con mojito. Do you have some Doritos? No, yuca frita con mojito. You have some Doritos. Y acá ya empezamos a ver que es Residente haciendo una fiesta, ¿sí? En donde no tienen que pagar nada, todos son bienvenidos. Esto es un poco un guiño a las fiestas, estas famosas que empezaron a salir a la luz de P. Diddy, en donde parece ser que invitaba a famosos, a muchos famosos, y estos famosos hacían cosas que no querían que salieran a la luz más tarde, y P. Diddy los invitaba a estas fiestas en su casa, donde tenía cámaras por todos lados, donde lo filmaba y presuntamente los extorsionaba luego, por eso nadie hasta el momento de peso ha hablado sobre este tema. Entonces acá está Residente haciendo como una analogía a esto. Do you have some Coca-Cola? No, pero tengo vino perico y rapidito ese tipo me salió malcriadito. Do you know who I am? ¿Cómo? ¿Que te llamas Juan? Do you know who I am? Que si yo me llamo Juan. Perdón, no me quiero reír porque es súper serio esto. O sea, es un tema serio. Quiero que también se lo tomen con seriedad en los comentarios, por favor. Porque vi varios comentarios en el video pasado de Justin Bieber que tuve que borrar porque son unos desubicados algunos. Bueno, volviendo. Acá está P. Diddy diciéndole, do you know who I am? O sea, vos sabés quién soy yo. Y acá Residente, haciendo uso de su conocimiento en inglés, le dice, ¿qué? ¿Que me llamo Juan? Es muy gracioso, es un poco chistoso. Coca-Cola. Pues mira Juan, aquí lo que hay es cola, champán y chinita. Pero si quieres una notita, medalla en la cervecita. I just want Coca-Cola. Te dije que no me llamo Juan y que lo que hay es cola, champán. Y al rato ese prieto me dijo que se llamaba Puff Daddy y que él era el sugar daddy de todos los Mac Daddies. Me salió de atrás para... Todo pasa muy rápido y vos te quedás como, ¿qué? Esta canción pasó completamente desapercibida en su momento, cabe aclarar. Vamos a escuchar esta parte y vamos a hablar de esta parte. Se llamaba Puff Daddy y que él era el sugar daddy de todos los Mac Daddies. Que él era el sugar daddy de todos los más daddies. Una de las cosas que denuncia Cassandra en esta denuncia que hizo que lo arrestaran fue que P. Diddy la obligaba a tener relaciones de índole sexual con otros hombres y que luego la echaba para tener él relaciones con otros hombres. ¿Acá hay algo de malo con tener relaciones hombres con hombres? No, nada. Acá no vamos a cuestionar eso. Lo que sí vamos a cuestionar es que él la obligaba a tener relaciones con otros hombres y salieron varios hombres a comentar que habían sido esclavos sexuales de P. Diddy. Sí, entonces esto de que él era el sugar daddy de los más daddies habla un poco de, y una cosa que se dice y que también dio a entender Usher en una de las entrevistas que le hicieron,
fue que lo que hacía P. Diddy era como una especie de bautismo de la industria, en el cual agarraba y apadrinaba a jóvenes artistas. En este punto particular hay rumores de que uno de ellos fue Aaron Carter, quien misteriosamente perdió la vida hace pocos meses atrás, cuando parece ser que estaba por denunciar o por comentar un poco esto que había vivido cuando era niño. Resulta todo muy, muy turbio. Entonces, esto de que era el Sugar Daddy de los Más Daddies, yo no lo puedo creer. O sea, no puedo creer cómo esta canción pasó de largo y siguió 10.000 años después y nadie se percató. Salió de atrás para adelante, bien bocón como altoparlante. Así que lo escupí con salsa picante y al instante se puso de pie. Y en una sentada le dije que tenía la lengua malcriada. Do you know who I am? Te dije que no me llamo Juan y ahí fue que lo crucé por la quijá. Entonces se fue a la pica, a las millas de chaflán, con un chichón en la chola, a lo Mamadou Thiam. Y yo Yo no sé si esto pasó de verdad. O sea, claramente no, porque está contado de manera jocosa. Pero no sé si realmente un encuentro alguna vez entre P. Diddy y Residente. Que Residente en esa época sabía algo de lo que estaba pasando o algún ofrecimiento le habrán hecho, porque ahora más tarde habla de un ofrecimiento particular. Entiendo que sí. Ahora no lo sé con certeza. lo perseguí por toda la San Sebastián hasta la calle del Cristo. Y ahí fue cuando me tiré el Sixto Escobar con el 1, 2 y el jab. Lo puse a volar como chiringa, lo puse a escupir agua de piringa por los pantalones. Empezó a botar azúcar negra por los calzones y hasta por las medias botando mojones. Mojones color verde oliva, sí, color verde oliva. Lo que Bueno, esta es la parte clásica de Calle 13. caga la gente fina por comer platos de comida de 50 pesos para arriba. Hay un chorro de lechones, Yo no soy lechón, hay un chorro de jamones. yo no soy jamón. Aunque me ofrezcas 1 millón, yo te digo. Ojo, esto también es importante. Hay un chorro de lechones, hay un chorro de jamones. O sea, no sé qué significará lechón o jamón en la jerga puertorriqueña, pero por lo menos a mi entender es como animales que van al matadero. ¿Me entendés? Yo estoy un poco sorprendida. Desde que pasó lo de P. Diddy y esto que salió a la luz, empecé a escuchar canciones que fui viendo por distintas redes sociales y llegué a esta y dije, ¿qué carajos? Bueno, Digo que no. Hay un chorro de mamones, hay un chorro de lechones, Yo no soy lechón, hay un chorro de jamones. yo no soy jamón. Si Pop Daddy me ofrece 1 millón, yo le digo que no. Hay un chorro si Puff Daddy me ofrece 1 millón, yo le digo que no. ¿1 millón para qué? ¡Dios! Ahora con toda la información que tenemos, con todo el contexto que estamos adquiriendo, es tremenda la canción. Es tremendo lo que dice, ¿me entendés? O sea, es perturbador como la mierda. de mamones. No te creas que porque mi raza es chiquita se quita. Si no donkeamos nos vamos en guirita. Y todos los gringos como tú se pueden ir con toy camarita por la garita. No tienen que hacer cita si ustedes son visitas. 6 chis y una sonrisita. Y para la playita, para los Esto de Say Cheese, acá llamamos una crítica al turista estadounidense que claramente esto de Puerto Rico lo utiliza como para ir a turistear, entonces está haciendo una crítica por ese lado. tiburones, pa' que te arranquen los tendones, porque aquí en Puerto Rico somos los más jodones. Y después de eso Pop Daddy regresó a los New York, un poco sato, menos hombre, con otro sobrenombre, P. Diddy, Mr. P. Diddy. Aquí está tu bibi, pa' que chupe un poco de leche borinqueña, pa' que lo pienses 2 veces antes de coger una leña, pa' que cuando vengas pa' acá no hagas mueca, no hagas seña. Esto te puede costar toda la greña, así que si no quieres que te sacudan el tabique, piénsalo antes de meterte con un cacique. Esto no es Mozambique, esto es Puerto Rico. La letra es muy explícita, o sea, muy explícita, ¿me entendés? Nada, estoy un poco impactada porque entiendo que un poco lo que pasa en general, digo, ahora todo el mundo está diciendo, ay, pobre Justin, papá, pero entiendo que un montón de gente sabía esto. Un montón de gente lo sabía. Gente cercana, no estoy hablando de Residente que escribió una canción, ni los que vamos a escuchar a continuación. Había gente, o sea, hay un círculo grande de personas que sabían lo que pasaba y lo que nos vamos a enterar en los próximos días. No me quiero ni imaginar. Y no hicieron nada. No hicieron nada. Por años. Por más de 30 años. ¿Me entiendes? O sea, es una locura total. Aquí te das contra el seto, aquí todo el mundo usa peto, aquí en
en Puerto Rico casi todo el mundo es molleto. Aquí aunque seas blanco eres prieto. Aquí hay respeto o te lo espeto. Aquí Aquí hay respeto, te lo espeto. se respeta o se te espeta. Aquí se respeta o se te espeta. No me agites, no me hagas decir puñeta. Ya lo dije, mala mía, pero es que no voy con los gringos. Los tengo del tingo al tango y del tango al tingo. Y yo voy a mí aunque sean un chingo. Hay un chorro de lechones. Yo no soy lechón. Hay un chorro de jamones. Yo no soy jamón. Aunque me ofrezcas 1 millón, yo te digo que no. Hay un chorro de mamones. Hay un chorro de lechones. Yo no soy lechón. Hay un chorro de jamones. Yo no soy jamón. Si Pop Daddy me ofrece 1 millón, yo le digo que no. Hay un chorro de mamones. Estoy impactada, real. Man, these motherfuckers don't know who the fuck I am. Can't believe that shit, son. I got like 7 motherfucking platinum albums. Shit, and these motherfuckers don't know who the fuck I am. Damn dumbass Puerto Ricans. Motherfuckers don't watch MTV, nigga. Motherfuckers don't watch PET. I'm all over the motherfucking place, nigga. The only good thing these motherfucking spics have is the booties, man. These motherfucking women, dog. I remember when I was fucking that bitch. Man, that shit, oh, man, that ass was good. Es tremenda la canción. No lo puedo creer, realmente. La siguiente canción, y acá ya nos vamos un poco a esta gente que habla, que sabía y no dijo nada, es una canción que se hizo viral en TikTok por cosas que no tienen nada que ver, como suele pasar en TikTok, que se llama She Knows y es de J. Cole, que también es otro rapero estadounidense. La letra, para darles un poco de contexto, habla justamente sobre el mundo de la fama y lo que ciertas personas dentro de ese mundo te sugieren hacer, pero no es una sugerencia, ¿sí? O lo haces, ¿ok? O lo haces o te salís. Pasa que nadie se quiere salir. Y la canción está bastante ligada a 2 cosas específicamente. A delitos a los que se los vincula a P. Diddy, como es el caso de la pérdida de la vida de Tupac, ¿sí? La pérdida de la vida de Aaliyah, que es una cantante estadounidense también que murió misteriosamente en el 2005, si no me equivoco, y la pérdida de la vida de otro artista más, que ahora no me puedo recordar su nombre, Left Eye, ¿puede ser? Bueno, lo vamos a estar escuchando. Y como Beyoncé y Jay-Z, que son amigos de P. Diddy, sabían de todo esto, ¿ok? Vamos a escuchar la letra de She Knows. She knows. Hay un juego de palabras acá que cuando repite mucho She Knows, ¿sí? Suena como She Knowles. Y Knowles es el apellido de Beyoncé, ¿sí? Beyoncé Knowles. Entonces, está el juego de palabras ahí que no sé si lo hizo a propósito o no, pero que si lo escuchas mucho, suena como que dice She Knows, She Knowles, She Knows, She Knowles. Bueno. She knows. ¿Se le van a dar cuenta porque fue un trend de TikTok esto? Y parece que es una canción que habla de él, porque pasa esto, hay mucha metáfora, hay mucha cosa dicha de otra manera o dicen una cosa para querer decir otra. Entonces parece que él está hablando de una infidelidad que le hizo a la novia. Y ya. Pero vos escuchás esta parte y dice, cosas malas le pasan a la gente que quiere si estás rezando al cielo. O sea, ¿qué tendrá que ver con la infidelidad? Entonces ahí hay como algo que no te termina de cerrar y ahí vamos de nuevo. She knows. Hey. Ok. Jodido si lo hago, jodido si no lo hago. You know I got a girl back home. You got a man, what you want? What you want? What these bitches want from a nigga? On some DMX shit. I know
know them other niggas love tricking. On some BMX shit, but not me. ¿Ves? Es como que habla de... parece la canción habla sobre una infidelidad. Pero después se va poniendo turbia. Cuanto más avanzamos en la canción se va poniendo cada vez más turbia, cada vez más turbia. Now I'm sure you done heard about me. A black star, most deaf quietly. Good, so them bad hoes try me. They try me. This is Martin Luther King in the club, getting dubs. With a bad bitch in his ear saying that she down for whatever. In the back of his mind is Coretta. And she knows. She knows. And I know she knows. And ¿Ves que en algunos momentos parece que dice she knows? I know she knows. And deep down she knows. She knows. And I know she knows. And I know she knows. Well, alright. Alright. Can't be what you want from me, but alright. Y uno nunca sabe si le está diciendo no puedo ser lo que esperas de mí a la persona que le está ofreciendo este mundo de y demás, o si se lo está diciendo a su mujer. No termina de quedar claro, ¿sí? Empieza a quedar claro más a la mitad de la canción en adelante. Can't be what you want from me, but alright. Damned if I do. Y esta parte no tiene sentido. Damned if I don't. I'm passing up on bad hoes, trying to be the man that she want. What she want? What she want from a nigga? To put a ring on it. Y esto de if you want to tell me that I put a ring on it. Sí, claramente esta canción habla de Beyoncé y de Jay-Z. Okay. Todos sabemos que Jay-Z, esto es algo, es una noticia a voces, es un secreto a voces, perdón, que Jay-Z le ha sido infiel a Beyoncé 1.000 millones de veces. Y que ha tratado de callar a las infidelidades que ha tenido de todas las maneras posibles. Y que ha, de hecho, hundido carreras de artistas con las que se vinculó sentimentalmente, por decirlo de una manera fina, justamente por esta misma razón. Bueno. Got me up so high, trying to get a piece of that apple pie. I be up so high, trying to get a piece of that apple pie. Dance all vibe with my pants on fire, cause I told her I was sleeping as I creep with this pretty young thing that I told that she could be doing the same thing I suppose. And she knows, and I know she knows, and I know she knows. Y vos me vas a decir hasta acá qué carajo tiene que ver P. Diddy con todo esto. Wait, just wait. And deep down she knows, and I know she knows, and I know she knows. Well, alright. Me gusta la carga pesada que tiene la canción. No es una canción alegre en ningún momento. No es una canción bailable en ningún momento. Es una canción que te transmite algo feo. ¿Me entendés? Me gusta, está hecho con la música esa. Atención. Lo único malo de una estrella es que se quema. ¿Qué tendrá que ver? Vos decís acá, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué está hablando de Aaliyah y Descansa en paz, Left Eye? Ahora va a hablar de Michael Jackson también. O sea, Michael Jackson, quien se dijo que hay rumores de que, si bien Michael estaba mal, ¿sí? También Michael estaba a punto de denunciar, así como hay varias pérdidas de vida de artistas que parece que estaban a punto de denunciar redes de trata de personas y que justo cuando estaban por hacerlo perdieron la vida. Por el momento son conspiraciones, pero empiezan a surgir cositas que resulta ser que no están así, ¿no? Tan conspiración no era. Turn up, niggas say turn up, hoes say turn up. Only bad thing about a star is they burn up. Rest in peace to Aaliyah. Rest in peace to Left. Estas dos. Michael Jackson, I see you. Just as soon as I die, I die. Got me up so high, trying to get a piece of that apple pie. I be up so high, trying to get a piece of that apple pie. La parte del apple pie no la termino de entender. Got me up so high, trying to get a piece of that apple pie. Pero entiendo que quiere decir algo así como traté de llegar tan alto como para poder tener un trozo del pastel.
no sé si conocen este dicho popular, no sé si es así en Estados Unidos, pero aquí es así, esto de el que corta el pastel, ¿sí? Que es como el que manda, el que corta el bacalao en España, etc. Para respaldar esto que les estoy diciendo, cabe destacar que tanto Jay-Z como Beyoncé, como Usher, lo voy a sumar a Usher simplemente para sumarlo, hace un par de días, desde que pasó lo del arresto de P. Diddy, borraron enteramente su Twitter. Todo el Twitter. O sea, borraron todos los tweets. Deja un poco que pensar. ¿Qué tienes para ocultar si no hiciste nada malo que borras todos tus tweets? Bueno. Me encantan los coros, lo hacen aún más tétrico todo. Está buena la canción. Entiendo por qué se volvió... ¿Por qué se volvió trend de TikTok? Ok, y por último, una canción que salió hace unos días nada más. En realidad el videoclip salió hace unos días nada más. La canción es parte del último disco de Eminem. La canción se llama Fuel y es una colaboración con J.I.D. Que si le suena de algo es porque es una colaboración con Trueno. Si le suena de algo en Argentina, porque sé que este video lo ve gente de muchos países. Pero si le suena de algo en Argentina es porque es una colaboración con Trueno. Vamos a escuchar Fuel. Fuel habla de... particularmente esto de qué pasa si pierdo la motivación. Pero tiene algunas partes llamativas, cuanto menos. Vamos a escucharla. Ve la mirada de la ciudad. Últimamente las cosas se pusieron intensas. Es súper interesante, esto no tiene nada que ver con la situación de lo que estamos hablando, pero J.I.D. me gusta mucho, escribe muy bien, y acá dice algo que me parece muy importante, que es, mamá dijo que el poder más importante está en la lengua, sí, en lo que tengo para decir, pero la realidad es que es más importante el poder de la pistola, y sí, lamentablemente es así. Cowards get devoured, I'm giving out flowers to anyone. I ain't been out the house in a minute, cause I ain't with it if the money is miniature. I've been minding my business, I'm business minded. I've been spending some time with the minister, cause them niggas spinning shit and still sinning in the city of God and the sinister. Try to pray and repent in a synagogue or a mosque, a temple, a church. Them brown skin cinnamon niggas hurting and murders a common courtesy for certainly. RPB on the shirt, search. Ok, y acá hablan un poco también de Tupac, ¿sí? Para los que no conocen, Tupac fue una sensación. Sí, o sea, fue uno de los raperos más importantes de la década del 90 que en un... Miren, les voy a hacer todas las comillas del mundo. En una pelea entre bandas rivales, ¿sí? Entre pandillas rivales, supuestamente, perdió la vida. Pero todo parece indicar que no fue esto lo que sucedió. Está involucrado P. Diddy en la pérdida de la vida de Tupac y parece ser que en realidad fue un asesí, ... nato. ¿Ok?
without a court date. Talked the other day, he say he doing okay. He good, he gaining weight, and got a sharp shake. He made, he say they play, they gotta partake. Homie got a heart full of hate and a face full of war paint. Eyes all red, full of rage, and it's hard to escape from a dark place. East side niggas from the A niggas, all ages. Y acá está, mira, me encanta porque el chico que hace los subtítulos nos dice cosas. Aquí JD describe una escena del este de Atlanta donde personas de distintas edades están involucradas en actividades ilegales, posiblemente tráfico de drogas. Yo creo que está hablando, sí, está hablando de eso, gracias amigo de las traducciones, y está hablando también de lo difícil que es la vida cuando ya empezás con una situación, un contexto muy difícil también, ¿sí? Trying to sell a pound of the dog cage. All the OGs round town was all age. Danger, sex, and drugs, X and all rated. Danger, sex, and drugs should be outrageous. But don't get this shit fucked up, my boy, you lucked up once to get doubled up. I dribble and pass it to the cup and triple double it, get to the basket, get the cash and cuddle up, cover up, bundle up, batter up. Talk a lot of smack and I can back it up. Shout wanna shack it up. I can put a puss on a platter like a platypus. Snap a head, nigga, hair natter up. I said Barbara, nigga, tat it up. I won't argue, nigga, mad at fuck, cause they ain't compatible. I'm finna catapult, but niggas know it's going. Acá se viene la parte de Eminem, que es la parte que habla de la canción. Atención. Ok, acá deletrea rapero, ¿sí? Y rapero deletreado tiene mucha similitud con una palabra que está relacionada con el abu, so, sec, sual. Ay, odio hablar así, chicos, YouTube, ¿por qué me haces esto? Bueno, suena muy parecido. No puedo decir la palabra, claramente, porque me bajan el video, me lo limitan o no sé. Entonces, él hace ese juego de palabras, que vamos a volver atrás para que presten atención, porque lo nombra directamente a Diddy. Van a ver. West Day, we can just say I'm like an R-A-P-E-R. Got so many essays. Wait, he didn't just spell the word rapper and leave out a P, did he? Yep, R.P. rest in peace, Biggie and Pac, both of y'all should be. El juego de palabras hace que la palabra cambie y lo nombra a P. Diddy, ¿sí? So many essays. Wait, he didn't just spell the word rapper and leave out a P, did he? Yep, R.P. rest in peace, Biggie and Pac, both of y'all should be living. Yep, but I ain't trying to beef. Y habla de dos raperos. Put a hit on me like KVD. Get him. Y habla justamente de estos dos raperos, ¿sí? El otro no me acuerdo el nombre, Notorious Big, si no me equivoco. Notorious Big y Tupac, que fueron los dos perdieron la vida de manera similar, ¿sí? Entonces, bueno, resulta que siempre se lo involucró, siempre se lo conectó a P. Diddy con esto y ahora cada vez estamos más cerca de que se devele si es real que está conectado con estos crímenes. Yo no puedo decir que sí está, porque no lo tengo idea, pero voy a decir que presuntamente. Where you're gonna be, killing me, ain't gonna be on no beat, silly. I beat the beat, silly, on the grind like teeth, gritting, call me OP, city. You think it's overweight, it's just me, getting this me, and it ain't gonna be pretty. Used to be 8 tall, and I grew a little each day, till I became God like James Todd. Now your arms are too short to beat K-Bra, and they small, like DJ Paul. My new Benz better than your truck by far. Suck my balls, you either smoke crack or you're playing stickball in the street, cause you must be on base if you're thinking you could touch my car. But if the whole world was out to get you, it'd turn you to a powder keg too. Cal Rittenhouse, spitting rounds to take shoots like, and that ain't no sound effect. Neither was that 6 hour let's loose. I don't condone gun violence at schools, but I can't get these voices out my head. They're putting words in my mouth like alphabet soup. The most content in the continent. Vamos hasta ahí, sí. Porque creo que no habla más de esto. Ah, no, sí, vamos a escuchar un poquito más. The compliments give me confidence across the common sense and incompetence. I'm cognizant that conflicts are consequence of a Me cuesta mucho más porque G-Knows va mucho más lento. Con Eminem me pasa que me encantan las canciones, pero las tengo que escuchar 3 millones de veces para poder entender el contenido, porque primero lo hace súper rápido, segundo lo hace en un idioma con el que no estoy súper familiarizada, como es el inglés, y a veces hace juegos de palabras en inglés que uno tiene que fijarse de qué van. Pero dentro de todo se entiende a lo que quiere decir, o sea, lo acusó básicamente en esta canción de estar conectado con el asesinato de Tupac. Ok, y de Notorious Big. Accomplishments accomplished through competition. Conquered and conked him into unconsciousness. No conscious, I conjure this King Kong and just call me kamikaze. I'm concocting this. But nobody 16s are touching these. My fucking index fingers fucking
fucking the Nina. Clutching the 9mm, tucking the heat, got the toaster like an English muffin. No, I mean toaster, like you dreamed of something. But Y en general la canción habla de lo fácil que es para... de lo fácil y de lo mierda que es para algunos sectores de la sociedad tirarse a delinquir, ¿sí? Tirarse a todo lo que tiene que ver con el mundo delictivo, que poder sentar cabeza. Es terrible lo que está contando, pero es bastante real. it's in a holster, I proceed to bust it. Fuck around and get popped like a Lena Hutchins, like I'm Alec Baldwin. What I mean is fucking you down, who the raw then, right Muy pronto para hacer ese comentario sobre Alec Baldwin. between the fucking eyes, shoot them all in. If you think you're fucking with me, you're gonna suffer the fucking repercussions. The reapers coming to heathe, and I'm either crummy, I keep replenishing fuel while the beat I'm punishing you. Ok, ahora sí que lo voy a dejar porque ahora sí va el coro, que ya lo escuchamos. Bueno, estos tres artistas, porque son las tres canciones que encontré. Seguramente que hay más artistas que han hablado de esto alguna vez. Pueden dejarme en comentarios si saben de alguna otra canción o de algún otro artista que haya hablado de esto. Este caso sigue en desarrollo, así que muy probablemente si hay algún otro artista que se pronuncia o ha hecho alguna canción en referencia a esto, vamos a continuar siguiéndolo, porque me parece algo terrible que la sociedad decidió ser así. La sociedad, más que nada, voy a hablar de la industria, porque la sociedad en general recién nos estamos enterando de todo esto, pero que la industria decidió ser así. ¿Y cuántos casos en la industria musical habrá de artistas jóvenes que tuvieron que pasar por un filtro de uso sexual? ¿Sí? Perdón que hable así, odio hablar así, me parece súper poco serio para un video tan serio. Para poder entrar en la industria musical o para poder crecer en la industria musical. Me parece terrible. Entonces vamos a estar al tanto de todo lo que esté sucediendo con este caso. Espero que el video les haya gustado. Por favor, déjenme sus comentarios. Si tienen más información la pueden dejar también en comentarios y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Adiós.